Dios les bendiga. Amén. Creo que ya nos ha estado ministrando el Señor. Todo lo que yo tenía escrito, lo escribí en la computadora y lo formateé en un archivo que no lo puedo abrir. Pero todo lo que yo tenía escrito, en su mayoría, fue mencionado ya. ¿Sí? Fue mencionado a lo largo de todo este trayecto, desde que comenzamos esta reunión. Recordar la liberación, se decía, ¿no? La liberación que el Señor ha hecho personalmente en cada uno de nosotros. Y de eso se trata la Pascua, de recordar, de traer a la memoria lo que solo el Señor podía hacer posible. Solo lo que Dios podía hacer posible por medio de Jesucristo. No hay mérito en nosotros en esa obra. Por eso ponemos la obra de Cristo donde debe estar. Él es el único digno de toda gloria, honra, alabanza, ¿verdad? Los voy a invitar que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y si bien este relato está dentro de lo que conocemos como la entrada triunfal, la entrada de Jesús a Jerusalén, quiero destacar a partir del versículo 20, concretamente. Versículo 20, capítulo 12, en adelante. Hasta que podamos llegar a la cita que tenemos ahí escrita. ¿Sabe que la Pascua era una celebración dentro del pueblo judío que había sido establecida por Dios? ¿Recuerdan cuándo? Cuando el pueblo fue liberado, exacto, de la tiranía. Ellos habían sido esclavizados durante 400 años y Dios, por medio de Moisés, hace una obra maravillosa con ese pueblo y los libera de la esclavitud, de la opresión, de la tiranía de los egipcios. Y Dios les había ordenado que todos los años ellos celebraran la Pascua. Era una forma, una manera de traer a su memoria lo que Dios había hecho por el pueblo. ¿Qué sucedía? El templo en Jerusalén era el único lugar donde se podía celebrar la Pascua. No existía ningún otro sitio donde el pueblo podía ir a celebrar la Pascua. Era el único lugar donde se presentaban los sacrificios por los pecados, ¿verdad? Donde era presentado un cordero, un animalito, sin defecto. Por eso la figura de Cristo es tan relevante, que sea en la fecha de la Pascua, cuando Él fue a la cruz. Esto generaba que cada año se juntaba mucha gente de diferentes lugares. Muchos peregrinaban en esa fecha para celebrar la Pascua. Por eso es que había tanta gente en ese momento que Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Al no existir la posibilidad de celebrar la Pascua en cualquier sitio, la gente iba de todos alrededor, todas las ciudades alrededor, y naciones fuera de Judea o de la provincia de Judea, venían a celebrar la Pascua a Jerusalén. El Evangelio, según San Juan, por lo menos hace mención de 3 Pascuas en las cuales Jesús tiene algún tipo de participación. La más contundente es esta. Pero hubo, y en los relatos de Marcos, de Lucas, de Mateo, hacen referencia a un momento donde Jesús
se va a encargar de hacer una limpieza en el templo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué sucedía? La gente que venía tenía que comprar el corderito en el templo. Y la plata que traía, las monedas que traía, no servía. Por eso estaban las mesas de los cambistas. Eran mesas de cambio. Y por supuesto, la moneda oficial del templo era más valiosa que la moneda que circulaba fuera del templo. Entonces ya cambiar la moneda le era más caro a la gente. Y si alguien decidía traer un corderito que lo había cuidado para esa fecha, no se lo aceptaba. Tenía que comprar el cordero que se criaba en el templo. Esto era un negocio redondo. ¿Se imagina? La gente pasaba por las mesas de cambio, cambiaba primero las monedas, dejaba mucho más de lo que le daban y después iba y compraba el corderito. Y eso es lo que Jesús se encarga de limpiar. Esa actitud mercantilista que tenían en el templo con la fe de la gente. Y yo pensaba, en esta fecha de Pascua, cuando pensamos en lo que la Pascua representa, qué bien nos hace poder reflexionar en estas cuestiones también. Que la fe no es un negocio para lucrar. No debería jamás pasar por la mente de aquellos que predicamos el Evangelio, que anunciamos el reino de Dios y que predicamos sobre el amor de Jesucristo, comercializar con la fe. Por eso también es un buen momento para poder reflexionar por las motivaciones que hay en nuestros corazones a la hora de servir al Señor, a la hora de seguir a Jesús. Jesucristo se encargó de limpiar eso. Y ese es uno de los motivos principales en los evangelios sinópticos por el cual a Jesús lo llevan a la cruz. Juan en su evangelio se va a encargar de poner ese mismo relato, pero al principio de su evangelio, al principio de su relato. En este momento él se va a encargar de contarnos cómo fue la entrada triunfal. Esto que decía Ezequiel, Jesús no viene en un poderoso caballo ni espada en mano. Esa imagen o ese deseo es el deseo que el pueblo tenía de un Mesías libertador de esa categoría. Sin embargo, Jesús aparece en un burrito. En un burrito, como él mismo describía, en un burrito donde nadie se había sentado antes. Y así entra a Jerusalén, con una humildad tremenda. Y la gente sale a recibirlo. La gente sale a clamar su nombre, bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana. Esto se encuentra en el capítulo 12. Si usted se detiene y lo lee, ahí en ese relato se encuentra todo esto. ¿Sabe que yo estaba pensando? ¿Qué sucedió entre el capítulo 6 de San Juan y el capítulo 12? ¿Qué sucedió en ese lapso? Mire, más o menos debe haber un año de diferencia entre lo que acontece en el capítulo 6 y en lo que acontece en el capítulo 12. En el capítulo 6, si ustedes no recuerdan, después lo leen, pero miren, en el capítulo 6 está un relato que está enmarcado también en una celebración de la Pascua. Y en ese momento Jesús se encarga de multiplicar los panes y de darle de comer a la gente. Dice 5.000 varones. Según los analistas bíblicos, dice que tal vez rondaban alrededor de 20.000 personas las que comieron ese día.
Porque si eran 20.000 varones solamente, más la esposa, ya tenemos 10.000, ¿verdad? Más un promedio de 2 hijos por familia, y no es descabellado. No es descabellado pensar en ese número. El tema es que cuando Jesús dice que lo buscan, tienen interés en Jesús, dice, ustedes vienen por los panes. Vienen porque ayer se saciaron y hoy se acercan nuevamente por el mismo motivo. No se acercan por la persona de Jesucristo. Se acercaban por eso. Querían saciar el apetito. Pero Jesús dice, y ellos piden una señal. ¿Qué señal nos das tú? Y dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. El que me coma, ¿verdad? No tendrá hambre jamás. Y el que beba mi sangre no tendrá sed jamás. Y esto los escandalizó. ¿Recuerdan? ¿Cuánta gente quedó con Jesús en ese momento? Solamente los discípulos. ¿Se imagina usted estar predicando para 20.000 personas? Bueno, acá somos, pero de pronto quedan 12 nada más. Qué impopular es la palabra de Jesús, qué impopular. Tendrías que haberle dicho, Jesús, otras cosas a la gente. Tendrías que haberle endulzado los oídos, tendrías que haber hecho que ellos permanezcan. ¿Cómo se van a alejar así? Pero se ofendieron de tal manera que se alejaron concretamente del Señor. Es que el estándar que el Señor les proponía era muy difícil. Y lo vamos a ver. Pero decía, ¿qué sucedió entre ese capítulo 6 y el capítulo 12? Porque en el capítulo 12, si leemos, vamos a darnos cuenta que las multitudes salen al encuentro de Jesús nuevamente. Algo había despertado en ellos el interés. ¿Sabe qué sucede? Que en el capítulo 11, Juan nos relata sobre la resurrección de Lázaro. Lázaro que estuvo 4 días en una tumba y que ya se había corrompido, era un olor nauseabundo seguramente. Las hermanas le dicen eso, no abras, Señor. Y Jesús obra un milagro. Y este hombre sale vivo, vuelto a la vida. ¿Se imagina la noticia cómo se difundió eso? Fue un reguero de pólvora, explotó. Ese acontecimiento fue el que llevó a la gente a nuevamente poner su atención en Jesús. Pero ese acontecimiento también hizo que las autoridades judías decidan totalmente darle muerte a Jesús. Y Jesús sabía de esto. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Esto había sucedido en Betania, una aldea muy cercana. Sin embargo, Jesús no se amedrentó. Dice el Evangelio de Lucas que cuando llegó el tiempo que él iba a ser recibido arriba, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tomó una actitud de una decisión profunda de cumplir la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para la vida de Jesucristo, ¿cuál fue? Al enviarlo al mundo, Jesucristo tenía la tarea de anunciar el reino de Dios, de proclamar el reino de Dios. Y los primeros privilegiados en escuchar esta noticia fue el pueblo judío. Ellos recibieron de primera mano. Y si vamos a los relatos del Evangelio, dice que Jesús se encargó de ir aldea tras aldea anunciando el reino. Enseñando en las sinagogas de ellos, dice. Sanando a los enfermos, liberando, como se decía, a los endemoniados. Trayendo un mensaje de esperanza.
Pero en su propia tierra, en Nazaret, no lo recibieron. Muy pocos milagros, dice el relato bíblico, que pudo hacer en ese lugar, porque había incredulidad en ellos. Jesús no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías, como se decía, con espada en mano, y que los libere del yugo que en ese momento los tenía oprimidos, que era el Imperio Romano. Este Jesús que viene manso y en un burrito, no cabía dentro de sus corazones. Por eso vamos a leer el versículo 20 de San Juan, dice, capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que me ama, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Amén. Palabra del Señor. Palabra de Jesús. ¿Y qué promesa? Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Por qué destacar en esta mañana este relato y no la entrada en sí? Por la propuesta que tienen. Estos griegos que se interesan en Jesús, que van a buscar a Jesús, que comienzan a buscar a Jesús, es una señal. El mismo Jesús lo va a decir. Llegó la hora. Cuando estos griegos que vienen a buscar a Jesús y tienen interacción con Felipe, con Andrés, fue una señal. Había llegado un nuevo tiempo. Se estaba inaugurando un nuevo momento. Después de la cruz, después de Jesucristo ser crucificado, todos aquellos que nos acercamos a Él por medio de la cruz, tenemos esa posibilidad, tenemos el gran privilegio de pasar a ser parte de la familia de Dios. Hasta este momento, estos griegos que representan al pueblo gentil no tenían esa posibilidad. Hasta este momento, el pueblo gentil no tenía. Estaba cerrada la puerta para ellos. Si bien en los evangelios se relata que Jesús hizo algunos milagros con gente gentil, de origen gentil, hasta este momento estaba la puerta cerrada. Y no es que el pueblo gentil sea el plan B. En el corazón de Dios estaba decidido abrir la posibilidad a todas las naciones. Y el sacrificio o el medio, la puerta, es Jesucristo. Solamente, únicamente. No hay otro medio. No hay otro mediador. Entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, su Hijo. Que estas personas, estos griegos, se interesen, es el tiempo que inaugura, ¿sabe qué? El tiempo de la gracia. La gracia significa ese don, ese regalo inmerecido
que Dios ha brindado a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Este pueblo que seguía con su corazón cerrado a Jesús, seguían con su terquedad, su necedad, su obstinación. Como este no es el Jesús o el Mesías que esperamos, no es, lo descartamos. No importa todas las señales que había dado. No estaban dispuestos a creer. Sin embargo, esta gente comienza a mostrar interés. Y esa es la señal de que había llegado la hora de que Jesús iba a ir a la cruz. Inaugura, de alguna manera, la última semana de Jesús en la tierra. Y lo que me llamaba la atención es que Jesús no baja el estándar para los gentiles. Cuando leemos en los evangelios dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dice así? Amén. Dice así. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Las palabras de Jesús dice, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Acá está destacando su decisión de ir a la cruz. Él había tomado una determinación y eso es en cumplimiento a la voluntad de Dios el Padre. No le iba a sacar el cuerpo. No era fácil. Y lo podemos leer unos versículos más abajo. No era sencillo. La hora más dura, más difícil, todavía no había llegado. Pero Él está mostrando cuál es la actitud que deben tener aquellos que siguen a Jesús. El versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Jesús une dos términos o dos conceptos, que es el servicio y el seguimiento. No puede ir uno exento del otro. Necesariamente los une. Por eso decía que no baja el estándar Jesús para los gentiles. Así como les había predicado en las aldeas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, les está diciendo exactamente las mismas palabras. No por entrar en un tiempo de gracia, el estándar había bajado. Y a veces nos puede suceder que cuando empezamos a escuchar las demandas de Jesús, este Jesús ya pide mucho. No es el Jesús que yo pretendo. Un Jesús que me deje que lo siga como yo quiera, como a mí me dé la gana. Cuando yo quiera y a la manera que yo quiera, yo voy a poner los términos. ¿Se da cuenta? Son gentiles, griegos, los que vienen a preguntar por Jesús. Tienen curiosidad. Jesús no les va a cerrar las puertas, los va a atender. Pero les dice, muchachos, estas son las condiciones. ¿Quieren servirme? ¿Quieren seguirme? Lo mismo que los otros. Niéguense. Porque dice, los que quieran conservar su vida, los que solo vivan para sí mismos, van a perder su vida, les dice. La Biblia es mucho más aguda porque dice que no aborrece su vida. Hay versiones que dicen el que no odia su vida. Pero no se trata de odiar nuestra vida.
no se trata de aborrecer. Se trata de prioridades. Se trata de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y lo que Jesús quiere y desea es que nuestra prioridad sea servirlo a Él y seguirlo a Él. Ahí deben estar nuestras prioridades. ¿Y por qué destacar esto? Del servicio y el seguimiento. Por todo lo que se mencionó en esta mañana. Porque hay momentos que son duros. Hay momentos que nos quieren hacer desistir de la fe. Volvernos atrás. ¿Cómo le pasaba al pueblo cuando fue liberado? ¿Se acuerda? Mientras transcurría en el desierto una y otra vez. Faltaba el agua, se querían volver. Faltaba la comida, se querían volver. Cada vez que encontraban un obstáculo, querían volver a la esclavitud que representaba Egipto. Y nosotros podemos caer en la misma tentación. Cuando nos sentimos incomprendidos, cuando nos sentimos que no nos entienden, cuando sentimos que no nos dan el lugar, y póngale usted, la lista se puede hacer enorme. Y cualquiera de esas cosas puede ser un motivo para desistir de seguir a Jesús. ¿Se dan cuenta? A veces cualquier cosita. Por eso quería destacar en esta mañana que Jesús no bajó el estándar de demanda. La salvación es un don, es un regalo. Pero de nosotros depende el servicio y el seguimiento. Eso es lo que Dios, Jesucristo, pretende de cada uno de nosotros. Que le sirvamos y le sigamos. No a la denominación, no a los pastores, a Jesucristo. Porque Él fue quien pagó el precio de tu salvación. Nadie más. No las denominaciones, no los pastores, Jesucristo. Y Él es quien demanda servicio y seguimiento. Con las propuestas que Él pone. Pensaba en un ejemplo de la gente que dice que no aborrecen su vida, que viven solamente para sí. Los podríamos describir con el término egoísta, ¿verdad? Pero a veces no alcanzamos a... ¿Y sabe qué me vino a la mente? Hablando, primero lo escuché en televisión, en un programa que miramos a veces con Norma. Y el que hablaba es un hombre mayor, un psicólogo. Él decía lo siguiente: en la Argentina se están cerrando jardines de infantes. Hay jardines que los están cerrando. ¿Sabe por qué? No hay niños. Tenemos salas que no hay chicos para poner ahí. En Esquel pasa lo mismo, ese era el otro dato. Seguramente que aquí también. ¿Sabe qué sucede? Que hay gente que decide vivir para sí mismo. No quiere, no desea compartir su vida con nadie. No desea responsabilidades. Y por lo tanto, la paternidad tampoco es algo que esté dispuesto a asumir. Entonces, yo pensaba, este es el mejor ejemplo para mostrar a alguien que vive solo para sí. Una persona que decide vivir de esa manera es totalmente estéril, por decisión, ¿no?
decide. Y lo comparaba con la frase que Jesús hace referencia al trigo. El trigo que se queda solo no sirve. En cambio, el otro, que está dispuesto a dar la vida, porque dice el trigo que muere, ese produce fruto. Y en esta Semana Santa yo pensaba, ¿cuántos frutos estamos dando, Señor? ¿Cómo es nuestro servicio? ¿De qué manera? ¿Es con el estándar que vos querés? Y nuestro seguimiento, Señor, ¿es de la manera que vos pretendés? ¿O será que tenemos que revisar nosotros en nuestras vidas si estamos sirviendo y siguiendo como el Señor desea y quiere? Tenemos toda una semana para poder analizar esto. Y pensaba en la Pascua. La Pascua, la palabra Pascua significa paso o pasaje. Es eso que Dios hizo posible, ese pasaje que Dios abrió para el pueblo cuando estaba oprimido. ¿Sabes que Jesús pagó un pasaje por vos? En la cruz Jesús pagó un pasaje que vos no tenías para poder pagar. Jesús te lo pagó. Jesús te lo pagó. Ahora, entre tanto lleguemos a donde Jesús nos va a llevar, hay una tarea que hacer en el camino. Hay una misión que llevar por delante. La misión no se va a hacer sola. Necesita el compromiso de una iglesia, de una comunidad de fe, que esté dispuesta al servicio y al seguimiento, porque la recompensa ya la hizo posible Cristo. Por eso pensaba que en esta Semana Santa que estamos inaugurando hoy, recordando la entrega triunfal de Jesús en Jerusalén, que nos permita la reflexión, que nos llame profundamente la atención. La salvación es gratuita, pero tuvo un costo incalculable. Es gratuita, es un regalo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Ahora, lo que Jesucristo demanda y quiere de nosotros es seguimiento, permanencia. Permanencia. Cuando los momentos que vivís no son fáciles, cuando vienen los problemas de salud, problemas en la familia, problemas todos los días vamos a tener. Cada día dice que tiene su propio afán. Pero que vos tengas en tu mente y en tu corazón que solamente Jesucristo es el medio, que Jesucristo es quien pagó un alto precio por tu vida. ¿Y de qué forma le vas a retribuir? ¿Viviendo la fe como se nos venga en gana? ¿O poner en práctica lo que Él quiere? Nos vamos a poner de pie. Llegamos al mediodía. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a reflexionar en esto. Les voy a leer un último versículo. Que Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo era consciente de lo que estaba por llegar a su vida. Era consciente Jesucristo de que iba a tener que enfrentar la cruz. Y dice: me voy a quejar delante del Padre. Dice: para esto el Padre me envió. Cuando llegan las dificultades en tu vida, cuando todo arrecia,
Tal vez Dios está permitiendo eso para que vos encuentres sentido en otras áreas. No le saquemos el cuerpo a las cosas que vienen de parte de Dios. Mantengámonos fieles a Él. Mantengamos nuestra vida, nuestro corazón puesto en Jesucristo. Y tomemos como modelo la forma en que Jesucristo vivió su vida. Y cómo estuvo dispuesto a ir a la muerte para que nosotros obtengamos salvación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos agradecer profundamente, Señor, por tu palabra, porque ellas son espíritu y son vida. Son desafiantes, Señor. Son desafiantes. Pero queremos hacer nuestras las palabras que Jesús expresó aquel día, Señor. No bajando los estándares, Señor. De ninguna manera. Porque lo había puesto a su pueblo con las mismas condiciones. Y para nosotros, y para aquellos a quienes anunciamos el Evangelio, es lo mismo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Nunca vamos a poder igualar lo que tú has hecho, Señor. Pero podemos, por amor y en gratitud, servirte. Hacerlo con dedicación. Hacerlo, Dios de los cielos, genuinamente. Hacerlo aunque no nos vean, Señor. Hacerlo de corazón, en integridad. Hacerlo todo el tiempo, Señor. En todo momento y en todo lugar. Que no haya un lugar, Señor, donde nos movamos, que no estemos dispuestos al servicio y al seguimiento y a mostrar quién reina en nuestras vidas. Ser, Dios de los cielos, medios de esperanza en medio de la sociedad que nos atraviesa, Dios, o donde estamos puestos, Señor, con todos sus problemas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, que tenemos esta posibilidad de reflexionar en tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, con tu palabra. Y que sea glorificada tu palabra para la gloria tuya. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Aleluya.